existir. Muerte, la palabra muerte en cualquier idioma del mundo y en la Biblia significa separación. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Pero nosotros vamos a seguir siendo quienes somos. No con los nombres que tenemos, sino en nuestra identidad real. ¿Quién eres tú? ¿Quién son ustedes? Vamos a seguir siendo después de que dejemos esta tierra. No te vas a llamar igual, pero vas a seguir siendo tú. ¿Sí? Y solamente hay dos destinos: o muerte o vida. Y la muerte es la separación total, o la muerte eterna, mejor dicho, es la separación total y permanente de una persona de Dios. El único lugar de toda la creación donde Dios no está es en el infierno y posteriormente en el lago de fuego o de azufre. El infierno es una condición temporal, porque aún el infierno va a ser echado en el lago de fuego. ¿Sí me están entendiendo esto? Esto es importante para ustedes y para nosotros porque es nuestra fe cristiana. Eso es una base doctrinal. El infierno no va a ser para toda la eternidad. El infierno mismo va a ser colocado en una condición que la Escritura describe como un lago que arde, como un lago de azufre. O sea, va a ser una prisión aventada en otra prisión para toda la eternidad. Si hoy fuera el viernes, en este momento Jesús estaría en una condición atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Sin tiempo. ¿Sí? En el infierno no había tiempo o no hay tiempo como nosotros lo entendemos, porque es una condición distinta a la nuestra. Y la muerte de Jesús no fue cuando expiró en la cruz, sino fue lo que comenzó una vez expirando su último aliento. Ahí comenzó su muerte, ahí comenzó a morir, porque Él fue al único lugar donde no está Dios. Y siguió siendo Él. ¿Estamos claros? Sí. Pero ¿cómo llegó ahí? Por el juicio. El juicio. Si el jueves se caracterizó por la actividad espiritual maligna de los demonios, el viernes se caracterizó por el juicio. ¿De quién? Vamos a verlo. Lucas capítulo 22, por favor. Búsquenlo en sus Biblias. No vamos a pasar textos. Búsquenlo en sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, por favor, acérquese a alguien que sí tiene, para que lo puedan ver. Para que puedan ver 22. Capítulo 22. Acá ya me pueden apagar si quieren, por favor, ya no vamos a usar. El capítulo 22, en la parte final, comienza el juicio. Nosotros nos quedamos el día de ayer en el capítulo 22, en el versículo 65. Pero en el versículo 66 comienza el viernes. Cuando era de día, ese día era viernes. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Se los había dicho? Muchísimas veces. ¿Lo había demostrado? Muchísimo. ¿A quién atacó primero Satanás el jueves? A los sacerdotes. Y otra vez los sacerdotes son los primeros en aparecer en escena.
ahora no siendo manejados solamente por Satanás, sino ahora ellos estableciendo juicio. ¿Qué querían ellos? ¿Se acuerdan? Matarlo. Entonces, este juicio era una farsa, era el trámite, era para quedar bien con todo el mundo, para quedar bien con los romanos, para quedar bien con el pueblo, para quedar bien con todos, con ellos mismos. Pero era una farsa. Jesús les había demostrado muchas veces que era el Cristo, les había dicho yo soy el pan del cielo, les había dicho yo soy la puerta, les había dicho yo soy el buen pastor, les había dicho yo soy el camino, yo soy el pan de vida, la vid verdadera. O sea, les había dicho un montón de veces, yo soy el Cristo. Y ahora le preguntan los sacerdotes, ¿qué querían ellos? Juzgarlo. Ellos fueron los primeros en establecer una acción de juicio. Díganme todos al unísono, todos fuerte y claro, ¿correcta o incorrecta? No. No les dije repitan después de mí. Les dije, díganme ustedes, ¿fue una acción de juicio correcta o incorrecta? Qué bueno que esto nos va a ayudar ahorita, esto que acaba de pasar. Y lo interesante es que está grabado, están grabados todos ustedes. Bueno, una acción de juicio totalmente incorrecta. Vamos al capítulo 23, por favor. No solamente Jesucristo fue juzgado por los sacerdotes, y fue juzgado incorrectamente, ¿estamos de acuerdo? Se equivocaron. Lo llevan entonces con una primera autoridad romana, Pilato, ¿no? Entonces llevan todos a Jesús ante Pilato, capítulo 23, y le dicen, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿No lo habían escuchado a Jesús diciendo, den al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien? Bueno, no esa parte final, ¿va? Él mismo se sujetó, ¿saben por qué? Aquí pueden ver por qué se sujetó a las autoridades humanas Jesucristo, para que no tuvieran que decirle esto, pero le dijeron precisamente lo que no hizo. Y entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Aquí está siendo astuto Jesús como serpiente. Aprendan, ¿sí? Que sus palabras no sean presa de ustedes mismos. Ahí está Jesús siendo astuto. Tú lo estás diciendo, ¿eh? Son tus palabras, porque por nuestras palabras somos juzgados, por las personas y por Dios. Pero ellos le insistían, ¿verdad? Entonces Pilato, aquí está una primera salida de Pilato, versículo 6, dice, es de Galilea, le toca a Herodes. Segunda autoridad romana por la que es juzgado Jesús. ¿Qué esperaba Herodes de Jesús? No, ¿qué esperaba Herodes de Jesús? Que le hiciera un acto de magia. Cuando Herodes se enteró que venía Jesús, que le traían a Jesús, se puso contento como un niño cuando le dicen va a estar el mago Chispín Chispita en tu fiesta. ¿Sí? Se puso contento, lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Dice que Herodes dijo, ¡ay, Jesús! Tenía tantas ganas de que me hiciera un acto de magia, que me sacara un conejo del sombrero, ¿sí? A ver, y cuando se lo llevaron, Herodes le dijo, a ver, hazme algo, ¿sí? Jesús no dijo palabra, no dijo una sola palabra, ¿sí? Juzgado por Pilato, juzgado por Herodes y regresado a Pilato, ¿verdad? Vean por favor el versículo 12, léanlo todos juntos, el versículo 12 en voz alta, vean esto, el 12. A ver, todos, a ver, acá. Lean el versículo 12, léanlo. Espera. Acérquense con alguien que tenga Biblia. No, pero no se los den porque si no se van a quedar sin eso.
Ahora, lean todos el versículo 12. ¿Ya lo tienes? Listos. 1, 2, 3. Hasta juzgado Jesús estaba llevando el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Cuando el mal empieza a obrar, se hacen alianzas. ¿A qué nivel? Incluso a este nivel. Los dos estaban peleados por cuestiones políticas. ¿Cómo se dijera? No me vayan a reír, por favor. Estoy queriendo poner un ejemplo. Es como si dijera que Josefina Vázquez Mota y Andrés López Obrador ahora se unen en la contienda por el 2018. ¿Sí? O sea, era un pleito político terrible que traían estos dos. Y a causa del juicio que los dos estaban profiriendo contra Jesús, terminaron siendo cuates. Oye, a ver cuándo te vas al palacio a echarte una ensalada mediterránea. ¿No? Y se hicieron amigos. Alianzas malignas. Alianzas malignas contra el Hijo de Dios. Entonces Pilato dice en el versículo 13, convocando a los principales sacerdotes, ¿a quiénes más? A los gobernantes, o sea, que trajo a los delegados, ¿no? A los jefes delegacionales, o sea, nuestro equivalente de hoy, ¿no? Y convocó al pueblo, o sea que ahora estaban ahí para juzgar sacerdotes, autoridades romanas, gobernantes y pueblo, ¿sí? Y les presenta a Jesús y dice, me han presentado a este, yo no encuentro nada malo, ¿verdad? Ni aún Herodes lo encuentra malo, lo voy a soltar, versículo 16, ¿verdad? Pero toda la multitud dijo, suéltanos a Barrabás, ¿sí? Les habló otra vez Pilato, versículo 20, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pero qué mal ha hecho este hombre. ¿Sí? Ningún delito de muerte encuentro en ello, pero ellos, versículo 23, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de los principales sacerdotes, ¿qué dice ahí? ¿Quieren ver la presión social? Ahí tienen un ejemplo. No tienen solamente presión social los hijos adolescentes, ¿eh? Un gobernante presionado por la multitud, por los sacerdotes, sabiendo que Jesús era inocente, lo juzgó como culpable. Ese es el poder de las masas. Vean por favor cómo, ¿sí? Ustedes pueden creer algo, pero si los demás empiezan a sumarse a creer otra cosa, un día en un momento van a decir, Dios, no estaré mal yo. Y si todos los demás tienen razón, y si esa presión continúa, un día vas a terminar uniéndote a la multitud. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos entender que no porque muchas personas vayan en un sentido, es que está correcto. Cuando hablamos, por ejemplo, de religiones, la gente dice, ¿y a poco todos esos millones de lo que ustedes quieran, católicos, musulmanes, budistas, ¿a poco todos están equivocados? El hecho de que haya muchos haciendo una misma cosa no quiere decir que estén bien, ¿sí? Pero vean la presión que ejerce esto. Pueden ser 5, pueden ser 10, y un día si tú no estás firme te pueden llevar en un sentido incorrecto.
¿Cómo fue el juicio de los sacerdotes? ¿Correcto o incorrecto? ¿Cómo fue el juicio de Pilato? ¿Cómo fue el juicio de Herodes? ¿Cómo fue el juicio de los gobernantes? ¿Cómo fue el juicio del pueblo? Incorrecto. Todos se equivocaron. Nosotros podemos saberlo y dejarlo bien claro y tenerlo bien claro y decir, es incorrecto el juicio que ellos están teniendo. Ahora vean por favor, prevaleció su voluntad. Vean por favor ahí en sus Biblias. Versículo 26. Toman a Simón de Cirene para que cargara la cruz. Lo seguía la multitud del pueblo. Las mujeres lloraban y aún esas mujeres que estaban llorando tuvieron un juicio hacia Jesús. ¿Por qué lloraban esas mujeres? Lo veían ahí pasar, todo golpeado, ensangrentado, y las mujeres... Pero ¿cuál era el motivo de su lloro? Pobrecito, tan bueno Jesús. Nos dio de comer a cuántos enfermos nos sanó y mira lo que le hace, pobrecito Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Ahí ensangrentado las voltea a ver y les dice, lloren por ustedes. O sea, ustedes me están juzgando mal. Ustedes creen que yo estoy pobrecito. Y las pobrecitas son ustedes. Hagan lamento por ustedes. Gobernantes, romanos, pueblo, hasta las mujeres que parecía que estaban teniendo una acción piadosa, se estaban equivocando en el juicio hacia Jesús. Ahí no para la cosa. Dice más adelante, versículo 32, que junto a él, y lo sabemos, llevaban con él a otros dos, ¿qué? Malhechores, o sea, criminales. Y entonces dice que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y fíjense, 34, ahí es cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que no sabían que hacían? Todo el juicio que se estaba desarrollando ahí. Señor, están juzgándome, están juzgando la situación. Perdónalos, no tienen idea de lo que están haciendo. Ayúdenme por favor diciendo, cuando juzgo, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Y ahí no para la cosa. Dice que el pueblo estaba mirando, versículo 35, perdón. Nada más un detalle. ¿Cómo se dice? Un breviario cultural para que lo guarden ahí en el cofrecito de los tesoros. Dice en el 34 que los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Con todo esto del sudario de Cristo, ¿cuánto costará esa cosa el día de hoy? ¿Qué pasaría si salieran las ropas de Jesús con las que se quedaron los romanos? Pero dense cuenta que hasta eso estaba profetizado y era parte del plan. ¿En manos de quién cayeron los vestidos de Jesús? Lo que hoy sería una
millonada. Cae eso en manos de un productor de Hollywood, cae eso en manos de un líder religioso, cae eso en manos de un analfabeta y se vuelve el hombre más rico del planeta. ¿Pero en manos de quién cayó? De unos soldados romanos que no tenían ni idea de lo que estaban recibiendo. ¿Con qué intención? Con la intención de que se perdieran. Porque hasta eso cuidó el Señor Jesús, para que no hiciéramos ídolos y talismanes de lo que Jesús usó. En manos de gente que no tenía ni idea. Continúo. 35. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, y le decían, si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. ¿Sí? Los soldados se burlaban de él, y más adelante dice en el 39, dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo ¿qué? Hasta fue juzgado por el malhechor, uno de los malhechores. A ver, digan conmigo, sacerdotes, Pilato, Herodes, gobernantes, pueblo, mujeres y malhechor. Todos juzgando mal. Y entre todos los que juzgaron mal, de todos los que juzgaron mal, uno respondiendo, el otro le reprendió diciendo, estás en el hoyo, mi hermano, estás peor que yo. Y ahí estaban los dos colgados. Tú y yo nos merecemos esto. ¡Pum! ¿Juicio correcto o incorrecto? Entonces, pastor, ¿no que siempre que juzgue me voy a equivocar? Siempre que juzgues a alguien más. Yo tengo que estar aquí. Me merezco esto. Y por lo que veo, tú también te lo mereces. Pero él, ningún mal ha hecho. Fíjense de dónde viene el único juicio correcto en el momento más importante de la historia. De un criminal. No de los sesudos, no de los conocedores de la palabra, no de los que tenían credenciales, títulos, que conocían cuestiones técnicas, de los ancianos que tenían experiencia. Viene de un criminal. Fue el único que escuchó. Te lo firmo, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo. Para que ustedes vean que no hay lugares intermedios. ¿Sí? ¿A quién se lo estaba diciendo? A un criminal. No le dijo, vas a tener que ir a una estación antes del cielo para que entonces, no, directo, de aquí de la cruz, del sufrimiento, al paraíso. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Si un malhechor tiene esperanza, el mundo entero tiene esperanza, ¿verdad? Y entonces le dice todo esto que les acabo de mencionar, y cuando era la hora sexta, ¿a qué hora es la hora sexta? A las 12 del día, ¿sí? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Eclipse? Imagínense el sol parado 3 horas. Ni Josué. No hay posibilidad alguna. Mi querido Serge, tú que me decías, ¿eso puede suceder? Pues claro que no. A menos que Dios lo haga. Porque lo que es
imposible para el hombre es, y lo que es imposible para los astros es posible para su creador, porque si el creador puso a funcionar hacia los astros, pues el creador le puede decir, engarróteseme ahí. Sí, señor. ¿Cuándo? 3 horitas, ahorita te digo. 3 horas el sol parado, el sistema solar detenido, 3 horas. Para que el ser humano viera con sus ojos físicos lo que estaba sucediendo en el entorno espiritual. El mundo estaba siendo cubierto por las tinieblas, porque faltaba precisamente un juicio, el juicio de los demonios. Vean por favor Mateo 27. Mateo 27 nos da un dato que no nos da Lucas. Mateo 27 narra el mismo momento, pero en el versículo 45, que retoma, ¿ya lo tienen ahí? 27:45. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, para que lo vean con sus ojitos. ¿Listo? ¿Allá atrás? ¿Sí? Dice ahí. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Esto quiere decir que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. ¿Ok? Interesante que es cuando, pues en el mediodía, es cuando el sol cae, ¿no? Y cuando tiene mayor cobertura de luz y de calor. En ese momento fue cuando las tinieblas se cirnieron sobre toda la tierra. Ahora dice cerca de la hora novena, minutos para las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y los que estaban más cerca alcanzaron a escuchar a Jesús, judíos, y otros que lo juzgaron. ¡Ay! ¿Ya lo oíste? Está llamando a Elías. ¡Uy! O sea, ¿en qué cabeza? A ver, vamos a ver si llega Elías. ¿Por qué pensaron esto estos hombres? Porque Elías no murió físicamente, su cuerpo no fue enterrado en ningún lugar. Elías fue tomado, sí, diría Maussan que por los ovnis. Lo ha dicho Maussan, no estoy bromeando, lo ha dicho Maussan. Pero fue tomado por Dios, ¿sí? Y fue llevado al cielo. Él es el ícono de la profecía. Entonces, los judíos esperaban que Elías volviera porque había una profecía que decía que Elías iba a volver. ¿Pero a qué se refería? ¿Qué fue Elías? Un profeta. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte con Juan y con Pedro y Andrés? Y les dijo, aguántenme aquí, voy con unos cuates. Se sube un poquito más arriba y aparecen, ¿quién? Moisés y Elías. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Era el respaldo del cielo diciendo, la ley, Moisés, y Elías, la profecía, están con el centro de la ley y el centro de la profecía. Porque toda la ley habla de Jesús y toda la profecía habla de Jesús. Pero el espíritu, lo que la profecía quería decir, no era que iba a regresar Elías en carne, sino que iba a regresar el espíritu de la profecía. O sea, que iba a volver la palabra de Dios, que cesó 400 años antes de Jesús. Ustedes hoy tienen el privilegio, créanmelo, es un enorme privilegio, y por eso muchas veces les pido seriedad cuando estamos aquí, porque esto es un enorme privilegio. Ustedes no se imaginan una vida sin profecía. Ustedes no se imaginan una vida sin palabra de Dios. Aún los que no asisten a una iglesia, porque Dios habla, pero hubo 400 años en los que no habló, hasta que regresó
el profeta más grande de todos. ¿Cuál es el profeta más grande de todos? Juan el Bautista, preparando el camino al Señor. Regresó el Espíritu. Por eso Juan el Bautista lo veían y decían, oye, ¿no se te hace como conocido? Sí, pues yo vi unas fotos por ahí en YouTube como de Elías, como que se parecen estos cuates. Sí. Por eso al mismo Jesús le preguntaban, ¿quién eres tú? A Juan el Bautista le preguntó, oye, ¿eres Elías? Y Juan el Bautista dijo, no, yo soy Juan, ¿no? Y luego se acuerdan cuando Jesús les decía a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque aún la gente pensaba que Jesús era Elías. Entonces cuando está Jesús en la cruz y grita, Elí, Elí, lama sabactaní, algunos que habían escuchado pero que no entendían el sentido de la enseñanza, mira, le está hablándole a Elías. Vamos a ver si aparecen, a ver, fíjate. Nosotros sabemos qué quiere decir eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Elí, Elí, lama sabactaní? Ya saben hebreo, perdón, arameo, porque Jesús habló en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Levántate y sálvame, Señor. Papá, defiéndeme. ¿Dios lo abandonó? Les voy a explicar lo que pasó. Agárrense de sus sillas. Está Jesús en carne, en la cruz, sus manos clavadas, sus pies clavados. ¿Dónde estaban sus discípulos? Lejos. ¿Recuerdan de lo que les escribí hoy? Sus enemigos cerca, sus amigos lejos. El más cercano fue Juan, que estaba con María y María Magdalena, pero no estaban cerca, estaban lejos. Eran los más cercanos, pero aún ellos estaban lejos. En el peor momento de la vida de Jesús, los únicos que lo rodeaban eran los sacerdotes, Pilato, Herodes, los gobernantes, el pueblo, las mujeres y 2 criminales. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, estaba rodeado de sus enemigos. El único que podía salvarlo era Dios, su Padre, el Todopoderoso, aquel que salvó a David, el que salvó a Abraham, el que salvó a Moisés, el que salvó a Ruth, el que salvó a cada hombre y mujer que clamó a Dios, el que te ha salvado a ti. Pero ¿qué pasó en ese momento? Cuando él clamó y le dijo, defiéndeme. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios dejó su trono y de una manera que jamás vamos a entender, porque nuestra mente no está diseñada para eso, el Dios Trino, el Dios uno en 3 personas, se unió ahí. ¿Por qué lo abandonó? Porque no ejerció su función como Dios Todopoderoso, sino que vino Dios y se unió a su Hijo Jesús para que literalmente Dios muriera. No lo abandonó, solo que no hizo su función salvadora, sino que acompañó a su Hijo en ese momento. Esa es la locura de la salvación. Dios juzgado por el ser humano, Dios en las manos del ser humano, Dios muerto por el ser humano.
exactamente después de eso, expira, su cuerpo deja de tener vida y empieza la muerte de Dios, al infierno, en las garras mismas de los demonios, en la prisión eterna. Jesús, Dios, murió. No dejó de existir, murió. Estuvo en el único lugar donde no hay vida, donde hay muerte eterna. Y en este momento, a esta hora, Dios ya no estaba en la tierra. Estaba en ese lugar atemporal. El Padre acompañó a su Hijo al infierno. No fue un Padre que se quedó allá en el cielo. Fue un Padre que bajó, dejó su trono y se puso en la cruz. Fue un Padre que fue con su Hijo al lugar donde Él no estaba, a sufrir la muerte completa. Y así dejó al mundo para irse hacia allá. Dice la Escritura que incluso allá, vean por favor, con esto vamos a terminar, la primera carta de Pedro, esto está ya hacia el final de sus Biblias, muy cerca de Apocalipsis, hablando del sacrificio de Jesús, capítulo 3. Versículo 18, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció, ¿ya lo tienen ahí? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. ¿Ya vieron? O sea, realmente murió, pero vivificado en el Espíritu. Y luego vean la anotación de Pedro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué quiere decir esto? Ellos fueron los primeros que se enteraron de lo que Jesús iba a hacer. Imagínense a las personas en espíritu, porque esa es la condición eterna, en el infierno. Y de repente aparece Jesús. Yo no sé cómo puede ser eso, pero debe de haber sido una cosa. Oh, por fin se acabó este sufrimiento. Por fin vino Dios y nos va a rescatar de este lugar. Se equivocaron en su juicio. Jesús fue y les dijo, estoy aquí porque estoy pagando en lugar de la humanidad. ¿Y nos vas a rescatar, Jesús? No. Les vengo a decir que el plan se está cumpliendo, que estoy en la penúltima etapa para cumplir el plan. ¿Y para qué no los dices? ¿Para atormentarnos más? No, para que se establezca toda justicia y sepan por qué están aquí, porque me rechazaron. No me tienen aquí para salvarlos, estoy aquí para cumplir el plan
que mi Padre diseñó y que yo estoy ejecutando. Ustedes nunca tienen la posibilidad de nunca escuchar eso en sus vidas. Porque están vivos, están aquí y están escuchando el mensaje de salvación. Ahora, no vayan a juzgar mal. No vayan a guiar sus vidas porque toda la gente va para allá. No vayan a juzgar mal al Salvador. Nosotros tenemos un gran problema porque Jesucristo dijo claramente: no juzgues. ¿Por qué nos lo dijo así? Porque nosotros vamos a equivocarnos en la gran mayoría de las veces, porque tenemos una condición deformada, caída por causa del pecado. Por eso nos equivocamos. ¿Sabes cuál es la única forma de juzgar correctamente? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te capacita para juzgar. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, te vas a equivocar, porque siempre vas a juzgar a partir de una humanidad caída, de una humanidad golpeada, destruida, deformada. ¿Qué haces cuando juzgas? Inmediatamente, antes de juzgar, previo al juicio, está un posicionamiento tuyo que dices: yo estoy bien. Ellos están mal. Mi esposo está mal, mi esposa está mal, mi hijo está mal, mi padre está mal, el pastor está mal, el policía está mal. Cuando tú juzgas, todos están mal y tú estás bien. Esa es la primera manifestación o la primera elemento que te va a hacer que te equivoques siempre que juzgues. Y podrás conocer mucho, podrás ser muy bueno en tu chamba, podrás tener un montón de conocimiento, pero te vas a equivocar. ¿Por qué ese malhechor acertó? Porque conocía la palabra de Dios. Y es la palabra, por la palabra él dijo: yo estoy mal, esto me lo merezco. Yo robé o yo maté. Y de acuerdo a la palabra, a la regla divina, yo estoy mal. Pero también escuchó y conocía las profecías, y cuando veía a Jesús y cuando escuchaba de Jesús: este es el Cristo. Este es el Cristo. ¿Qué hacían los sacerdotes? No, nadie nos va a venir a quitar nuestro poder ni nuestra riqueza. Cuando uno enjuicia y uno se posiciona y dice: yo estoy bien, hasta Dios está mal. Dios no sabe lo que hace. Si supiera, mira, me iría de otra manera. Y no hay posición más peligrosa para una persona que esa. Empiezas con tu hermano, sigues con tu esposo, vas con tus padres, sigues con el pastor y terminas con Dios. No juzguen. Que sea la palabra de Dios la que juzgue. Pero para eso tienen que conocer la palabra de Dios. ¿No les ha pasado que dicen: ay, no, es que yo no quiero juzgar, pero ya están juzgando? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque dice la Escritura, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, capítulo 5 de su primera carta, que no saben, nos dice, que ustedes están para juzgar las cosas del mundo
y que incluso ustedes van a juzgar a los ángeles. O sea, ¿cómo es esto de que no juzgues, pero sí vamos a juzgar? El juicio es un regalo que Dios le dio a su pueblo entendido de la palabra de Dios. Cuando Jesús dice en Mateo 7, no juzgues, después adelantito es cuando dice, no le des las perlas a los cerdos. Entendemos la figura, ¿verdad? No le des algo extremadamente valioso a alguien que no lo va a valorar. ¿Qué va a hacer un cerdo con unas perlas? ¿No? ¿Se las va a comer? Perdónenme, ¿las va a defecar? ¿Las va a valorar? Y cuando Jesús dice eso, está hablando del juicio. El juicio es la perla. No se lo des a alguien que no sabe usarlo, que no va a valorar. Pero es necesario que se levante un pueblo que sepa apreciar el valor del juicio y que establezca juicio. No de condena hacia las personas, no un juicio egocéntrico que parta de tu panza, de lo que tú quieres, de lo que tú crees correcto, sino un juicio, una persona que diga, aquí tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que lo que tú estás haciendo no es correcto. Aquí tengo la palabra de Dios y lo que dice aquí la palabra de Dios es que tú eres una princesa del reino. Juicio. ¿Mío? No. Porque Esme tendrá sus momentos, ¿verdad? Pero yo no la enjuicio por lo que haga, por sus momentos, por sus alteraciones de carácter. ¿Crees en Jesucristo? Aquí dice que tú eres una princesa del rey. Y yo creo eso. Y yo creo que lo que hoy no es manifestación de un real sacerdocio en ti, se va a quitar. Dios lo va a quitar porque tú eres una princesa, tú eres un príncipe del rey. ¿Parte ese juicio de mi panza? No. Eso le vendría muy bien a un esposo. Claro, cuando la señora le está sirviendo ahí todo y le... Mi amor, ¿qué quieres? ¿El partido? Oh, ahorita te llevo unas botanitas. ¡Ay, mi princesa hermosa! ¿Qué la quiere? Pero si no, el rato es una bruja. Imagínate que un esposo juzgue a su esposa por la palabra de Dios. Tú eres una princesa y yo no me voy a atrever a tocar a una princesa, a ofender a una princesa, a golpear a una princesa del rey. Aunque me gritones, tú eres una reina, tú eres una princesa. A tus hijos, a tus padres. Aquí dice que te tengo que honrar, papá. Te lo merezcas o no, yo te voy a honrar, te voy a dar la honra. Porque aquí dice que tú eres merecedor de honra, que yo te voy a obedecer a ti, porque aquí dice que yo te tengo que obedecer. Juicio, juicio. Eso que estás diciendo es una mentira. No eres mentirosa, pero tu acción, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es mentira. Tus acciones no son correctas, de acuerdo a lo que dice aquí. Y es necesario que este mundo tenga jueces sabios de cualquier edad y en cualquier lugar. Tremendo, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Gloria a Dios por esta palabra. Wow. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios.
gobernantes, sacerdotes, mujeres con mucha emoción, pero sin nada de entendimiento, pueblo, soldados romanos. ¿Quién te gustaría ser de todos ellos? No seas ninguno de ellos. O el malhechor. El corazón de ese malhechor fue un corazón sabio la última media hora de su vida. Quiero que notes algo. Y mira, está llegándome así directito. Dios te dice, ese criminal se convirtió en un hombre sabio la última hora de su vida. Pero no detuve su destino y lo llevé conmigo al paraíso una hora después. A ti te estoy dando mucho más que una hora. Para que vivas una vida sabia, para que sepas establecer juicio correcto. Te he dado mi palabra. A ti te la he dado en papel y te la he dado en un montón de medios electrónicos. Te he puesto a vivir en una edad de modernidad. ¿Por qué no me conoces a través de mi palabra? No te muevas más por lo que sientes, por lo que te late. Deja de vivir tu vida como si fuera un juego de dados. Deja de caminar y tomar decisiones como si fueras un vidente. Deja de ser llevado por donde te lleve el viento. Te necesito para que seas mi juez, que lleve vida y no condenación. Que corrijas y no que tengas que ser corregido. Que aunque tengas que ir en contra de la corriente de todo el mundo, tú te mantengas firme, porque conoces mi corazón, porque conoces mi palabra. Mi palabra es viva, es eficaz, es una espada que está dispuesta, lista, para que vengas y la tomes y la hagas tuya. Y con ella venzas el mal en cualquiera de sus manifestaciones. Si hay alguien aquí, y eso me lo sigue hablando Dios, si hay alguien aquí que quiera dejar esa vida de juicio egocéntrico, vacío, falso, vanaglorioso, si alguien está dispuesto a dejar ese posicionamiento orgulloso de yo estoy bien y se arrepiente hoy y cambia, te dice Dios, yo te voy a dar mi espíritu de sabiduría. Si hay alguien,
Dígaselo en este momento a Dios. Dígaselo: yo lo quiero, Señor, yo estoy dispuesto, yo ya no quiero vivir más con mis juicios baratos, con mis juicios tontos, absurdos. Dile a Dios: yo no quiero ser un cerdo que no vale, que no valora la gran joya que me has dado, al querer levantarme a mí como un juez de esta tierra. Ya no quiero más eso, Señor. Perdónanos. Danos tu sabiduría, dame tu sabiduría. Señor, yo quiero ser un juez que lleve vida, que lleve esperanza, que lleve corrección. Tal vez hoy, tal vez esta noche, tengas que sentarte ahí en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y decirles: hasta aquí se acabó. En esta casa no va a haber más juicio humano. En esta casa no va a haber más señalamientos, críticas. En esta casa no va a haber más orgullo en tu mente y en tu corazón. En esta casa hoy tenemos que reconocer, como ese malhechor lo hizo: yo me merezco esto, el mal y mucho más, pero por la gracia de Dios Él nos está dando vida y una oportunidad para que seamos la familia, para que seamos el matrimonio que Dios quiere que sea. Que nos dejemos de estar peleando tú y yo y vayamos por esas personas que necesitan a Dios, que necesitan esperanza, que necesitan que les digan por dónde es. Señor, en el nombre precioso de Jesús, llénanos con tu espíritu de sabiduría. Levanta un pueblo sabio. No entiendo otra razón por la cual tú nos dejas vivir, sino porque nos quieres levantar y que tú seas nuestra gloria. Pueblo glorioso, sabio, humilde, entendido, valiente, poderoso y firme en tu palabra. Yo declaro eso sobre cada uno de los oyentes en esta noche, para que estos oyentes se conviertan en hacedores y se levanten como estandartes de justicia en esta tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús, que en una noche como esta se perdió en el tiempo y entró al infierno. ¿Qué pasó después, Señor? Llénanos mañana y este próximo domingo de tu verdad maravillosa. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Nuestro aplauso es para Él. Nuestra adoración es para Él. Ponle adoración a ese aplauso. No es un aplauso porque acostumbramos a aplaudir al final de la reunión. No, es adoración, es gratitud, es alabanza, es exaltación a nuestro Dios. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén, amén. Voy a solicitar por el chat que este próximo domingo vengamos todos vestidos de blanco. Están invitados, 11:15. ¿Por qué? Voy a dar una explicación a través de nuestro chat de comunidad. Dense un buen apapacho, por favor.